Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas noticias. Hoy, mis amigos, tenemos un chisme jugoso, una incógnita que ha tenido a medio Estambul hablando, y a nosotros, bueno, nos tiene aquí analizando cada detalle con lupa. Si hablamos de esa cena secreta, casi clandestina, entre dos pesos pesados de la farándula turca *y Demet Özdemir. ¿Qué secretos se guardarán esos muros cubiertos de opulencia y discreción? ¿Será que nos van a soltar toda la sopa después de este encuentro que ha sacudido las redes? Prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desmenuzar esta historia con un nivel de detalle que solo nosotros sabemos ofrecer, y a especular sobre lo que pudo haber pasado en esa velada que ha puesto a todos a imaginar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal, actives esa campanita que suena como el anuncio de un gran evento para no perderte ninguna de nuestras exclusivas, y por supuesto, que te unas a esta comunidad de apasionados por el espectáculo turco que crece cada día a pasos agigantados. Resulta que el fin de semana pasado, las cámaras indiscretas, o quizás solo los ojos muy bien entrenados de los paparazzi que parecen tener un radar especial para el glamour, captaron a *y a la deslumbrante Demet Özdemir saliendo de un restaurante de lujo en Nianta. Nianta, ya saben ustedes, es el epicentro del glamour en Estambul, el lugar donde se reúnen las estrellas, donde cada paso se escruta, cada risa se analiza y cada conversación se rumorea hasta el infinito. Y esta vez, la conversación que se rumorea, la que está en boca de todos los que siguen de cerca el mundo del entretenimiento, es sobre esta cita. No fue una aparición pública, no fue un evento programado con antelación para generar expectación. Fue al parecer una cena privada, íntima, de esas que se planean con esmero para evitar el alboroto. Y cuando digo íntima me refiero a que solo ellos dos, al menos según los informes iniciales y las escasas imágenes que han logrado salir a la luz. Imaginen la escena, luces tenues que acarician los rostros, copas de vino tintineando con elegancia, y dos de las figuras más queridas y admiradas de Turquía compartiendo un momento que para nosotros se ha convertido en una auténtica caja de Pandora. Ahora, ¿por qué tanto revuelo? Bueno, la cosa es que *y ustedes saben, uno de los actores más cotizados y misteriosos del momento, un enigma andante para el público, rara vez se deja ver en público con sus parejas o supuestas parejas. Es un hombre que cuida celosamente su privacidad, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos que a veces pueden ser demasiado invasivos. Su círculo íntimo es reducido y las apariciones con acompañantes son contadas y muy cuidadosamente seleccionadas. Y Demet, por su parte, es una actriz que ha conquistado corazones no solo en Turquía sino a nivel internacional, conocida por su carisma arrollador, su talento innato y su belleza radiante que la ha llevado a protagonizar campañas publicitarias de gran calibre. La combinación de estos dos titanes del espectáculo, en un entorno tan selecto y discreto, enciende todas las alarmas de la industria y nos obliga a ponernos nuestros sombreros de detective. ¿Qué significa esto? ¿Es una simple amistad que se profundiza, algo estrictamente profesional, o será que el amor ha decidido hacer de las suyas en la penumbra de un restaurante de lujo? Los rumores, como era de esperar, han volado como cohetes surcando el cielo de Estambul. Algunos insinúan con fuerza que podrían estar planeando un proyecto juntos. Imaginen una película que paralice el país, una serie que se convierta en un fenómeno global, algo que los una en pantalla y nos regale momentos inolvidables. Sería un bombazo sin duda alguna. La química entre ellos, al menos en la pantalla en sus respectivos roles, siempre ha sido algo que el público ha elogiado, admirado y deseado ver replicado. Así que no sería descabellado pensar en una colaboración de alto calibre. Podrían estar discutiendo guiones que los cautiven, ideas que los inspiren, explorando la posibilidad de unir sus talentos para crear algo épico. La industria del entretenimiento turco está en constante ebullición, y las colaboraciones entre estrellas de su magnitud y reconocimiento son moneda corriente siempre que se presenten las oportunidades adecuadas y que la chispa creativa se encienda. El potencial de éxito de un proyecto conjunto entre *y Demet sería estratosférico, capaz de romper récords de audiencia y consolidar aún más su estatus de íconos. Pero claro, la especulación sobre el amor es la que más apasiona, la que enciende la llama de la fantasía en los corazones de los fans. Y es que, seamos honestos, la atracción entre *y Demet, esa conexión que trasciende lo profesional, es innegable. Siempre han sido amigos cercanos,
Eso es algo que se sabe y se ha visto en público de forma esporádica. Han compartido eventos, se han dado me gusta mutuamente en redes sociales en innumerables ocasiones, han intercambiado comentarios amables y de apoyo que denotan una buena relación. Pero una cena secreta en un lugar tan discreto, lejos de las miradas de los curiosos, en un ambiente que favorece la intimidad, esto eleva el nivel de la amistad a otra categoría, ¿no creen ustedes? Los medios turcos, siempre ávidos de exclusivas, de noticias que generen tráfico y comentarios, han estado especulando sin descanso, tejiendo hipótesis y buscando cualquier indicio que confirme o desmienta sus suposiciones. ¿Se trata de un nuevo romance que están haciendo en las sombras? ¿Una relación que hasta ahora se había mantenido celosamente guardada y que ahora, quizás, empieza a ver la luz del día, tímidamente? Piénsenlo bien. Si estuvieran planeando un proyecto, ¿por qué tanta discreción? Podrían haberlo anunciado, haber generado expectativas, crear una campaña de intriga para generar aún más interés. A menos que su intención sea dar la sorpresa total, impactar al público con un anuncio inesperado que nadie se vea venir. O quizás, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, más intrigante y digna de un guión de serie, están en las primeras etapas de conocerse de una manera más profunda, de explorar si hay una conexión que va más allá de la admiración mutua y la camaradería. A veces los comienzos son tímidos, necesitan un espacio seguro, un refugio lejos de las miradas curiosas y los juicios apresurados, para poder ser ellos mismos, para bajar la guardia y explorar si hay algo más allá de la amistad, algo que el corazón anhele y que la mente pueda aceptar. Hemos visto en otras ocasiones, tanto en Turquía como a nivel mundial, cómo las relaciones comienzan de forma discreta, casi sigilosa, y luego, cuando sus protagonistas se sienten seguros, cuando la conexión se afianza y deciden dar el siguiente paso, salen a la luz pública confirmando lo que hasta entonces era solo un rumor. Y si hay alguien que sabe cómo mantener un secreto, cómo proteger su vida personal con una muralla de discreción, es Asterisco Y. Su vida personal siempre ha sido un enigma bien guardado, un libro cerrado para la mayoría. Demet, por otro lado, aunque es más abierta en sus redes sociales, compartiendo momentos de su día a día y conectando con sus seguidores de una manera más cercana, también ha sabido manejar su privacidad con maestría cuando ha sido necesario, protegiendo los aspectos más íntimos de su vida. Así que esta cena secreta podría ser el indicio claro y contundente de que están tomando un camino juntos, un camino que prefieren recorrer de forma privada, al menos al principio, antes de compartirlo con el mundo. Ahora, ¿qué detalles concretos podemos inferir de este encuentro, más allá de la mera especulación? Bueno, las fotos que se filtraron, aunque de baja calidad y tomadas a una distancia considerable, un testimonio visual de la discreción del lugar y la pericia de quienes las captaron, nos muestran a ambos saliendo del local, cada uno por su lado, pero con una cercanía que no pasa desapercibida. Parecían relajados conversando con expresiones faciales que sugieren una conversación amena. No había gestos de incomodidad evidente ni de prisa por escapar, ni de tensión palpable. Esto sugiere o al menos nos permite imaginar, que la velada fue agradable, distendida, llena de momentos compartidos y risas cómplices. Y en un lugar como ese, con la atención que ambos despiertan, si hubiera habido algún tipo de conflicto, malentendido o incomodidad significativa, créanme, se habría notado a kilómetros de distancia. Hubiera sido el titular principal y no un simple rumor de cena. Podemos imaginar la conversación que fluyó entre ellos. Quizás hablaron de sus carreras, de los desafíos de la fama, de las presiones de ser figuras públicas tan seguidas. Quizás compartieron confidencias sobre sus próximos proyectos, sus aspiraciones, sus sueños para el futuro. O tal vez, y aquí es donde mi imaginación vuela más alto, se abrieron sobre sus vidas personales, sus anhelos más profundos, sus miedos, las pequeñas vulnerabilidades que todos escondemos. La intimidad de una cena así, en un entorno controlado y seguro, permite ese tipo de conexión profunda, esa conversación que va más allá de lo superficial. Podrían haber compartido anécdotas divertidas de sus experiencias en el set, risas contagiosas que resuenan en la memoria, momentos de complicidad que solo se construyen cuando hay una conexión genuina y una apertura mutua. Los seguidores de ambos, esa gran legión de admiradores que los apoyan incondicionalmente, están divididos, como era de esperar. Unos apoyan fervientemente la idea de una relación amorosa, ansiosos por ver a esta pareja, que consideran icónica, consolidarse y compartir su felicidad con el mundo. Otros prefieren pensar en un proyecto profesional conjunto, para no LLE.
Varse una decepción si los rumores de romance no se confirman y para seguir admirándolos en su faceta de artistas. Pero lo que es innegable para todos es que la expectación es máxima, la curiosidad está a flor de piel. Y es que cuando dos personalidades de este calibre con tanto talento y tanta proyección, se cruzan en una cena secreta, el mundo del espectáculo y nosotros, sus seguidores, nos detenemos a esperar, expectantes ante lo que pueda suceder. ¿Será que Asterisco y Asterisco Demet nos van a dar la sorpresa de sus vidas y nos van a anunciar que están juntos, que han decidido unir sus caminos en una relación que cautivará a todos? ¿O será que nos sorprenderán con un anuncio de colaboración profesional que dejará a todos boquiabiertos, prometiendo una obra maestra del entretenimiento turco? La verdad es que, como siempre en estos casos, solo el tiempo lo dirá, con su sabia y a veces cruel transparencia. Y mientras esperamos nosotros, los fans, los analistas de espectáculos, seguiremos analizando cada pista, cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando el más mínimo indicio que nos acerque a la verdad. Lo que sí podemos afirmar con certeza, sin temor a equivocarnos, es que esta cena secreta ha avivado la llama de la especulación, ha puesto a Asterisco y a Asterisco Demet en el centro de atención, y no solo por su talento indiscutible, sino por las emocionantes y prometedoras posibilidades que se abren ante sus vidas personales y profesionales. Y esa es, precisamente, la magia de las estrellas, ¿verdad? Que nos hacen soñar, que nos mantienen expectantes, que convierten incluso una cena secreta en un evento de interés mundial, capaz de generar debates y teorías durante días. Si pensamos en la trayectoria de Asterisco y, siempre ha sido un maestro en el arte de mantener su vida privada bajo 7 llaves. Ha tenido parejas, sí, eso es innegable, pero siempre ha sido muy cuidadoso con la exposición mediática, protegiendo su intimidad como si fuera un tesoro. Esto hace que un encuentro tan discreto y aparentemente íntimo como este sea aún más significativo. Indica que quizás está empezando a sentir la confianza suficiente, la conexión necesaria, para dejar que el público sepa un poco más sobre su vida personal, para permitir que esa faceta más humana salga a la luz. Y Demet, por otro lado, ha tenido relaciones más públicas en el pasado, momentos en los que su vida sentimental ha sido objeto de la atención mediática, pero siempre ha buscado un equilibrio, una forma de mantener su vida profesional y personal separadas, de proteger los aspectos más valiosos de su intimidad. Imaginemos el menú, la música, el ambiente del restaurante. Seguramente fue una noche especial, elegida con cuidado y esmero para garantizar la privacidad absoluta y la máxima comodidad para ambos. Un lugar donde pudieran hablar libremente sin sentirse observados, sin la constante presión de las cámaras y los flashes. Y si bien los paparazzi lograron captar la salida, es muy probable que dentro del local hayan disfrutado de una atmósfera de tranquilidad, de exclusividad, de momentos compartidos sin interrupciones. La elección del lugar ya dice mucho de la intención detrás de la cita. Ahora, ¿qué podemos esperar en los próximos días o semanas? Las especulaciones no se detendrán. Podríamos empezar a ver más interacciones públicas entre ellos, quizás un me gusta más prolongado en una publicación, un comentario que insinúe algo más que una amistad, o incluso una aparición conjunta en algún evento de menor trascendencia. O quizás ambos mantendrán un perfil bajo, dejando que la especulación siga su curso, alimentando la intriga y el interés del público. Podrían empezar a darse me gusta de forma más recurrente en redes sociales, o aparecer juntos en alguna historia de amigos en común, un indicio sutil pero significativo. Cada pequeño detalle, cada gesto, cada publicación será analizado al microscopio por los fans y los medios, buscando una confirmación. Y si finalmente se confirma una relación amorosa, será un gran acontecimiento, un evento que paralizará al país y generará titulares en todo el mundo. Serían una de las parejas más poderosas y glamorosas del país, una dupla que inspira y fascina. Si se confirma un proyecto profesional, será la unión de dos talentos excepcionales que prometen una obra maestra, algo que quedará grabado en la historia del cine y la televisión turca. Sea lo que sea que resulte de esta cena secreta, la expectativa está por las nubes y la curiosidad es insaciable. En conclusión, mis queridos amigos, la cena secreta entre Asterisco y Asterisco Demet en Nianta ha abierto un abanico de posibilidades fascinantes y ha encendido la chispa de la imaginación de todos nosotros, los apasionados por el mundo del espectáculo. Ya sea que estén forjando un romance incipiente, planeando un proyecto ambicioso que revolucionará la industria, o simplemente disfrutando de una noche de amistad genuina y profunda, lo cierto es que este encuentro ha generado un gran revuelo y nos ha dejado con ganas de saber más.
Y nosotros, como siempre, estaremos aquí al pie del cañón, para seguir de cerca cada detalle, para investigar cada pista y compartir con ustedes las últimas noticias y análisis más profundos. Es fascinante cómo la vida de las celebridades, incluso en sus momentos más privados y aparentemente insignificantes, puede capturar nuestra atención de una manera tan intensa y generar tanta emoción. Nos recuerdan que detrás de las pantallas, de los personajes que interpretan y de las imágenes que proyectan, hay personas con vidas complejas, con sueños, con relaciones que se desarrollan en la clandestinidad antes de salir a la luz pública, construyendo historias que a menudo nos inspiran y nos conmueven. Gracias, muchísimas gracias por acompañarme en este análisis detallado y apasionado. Me encantaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores, qué teorías tienen sobre esta misteriosa cena. ¿Creen que Asterisco y Asterisco Demet tienen algo más que amistad, que hay una chispa de romance? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar juntos? ¿Un drama intenso, una comedia romántica, una aventura épica? Dejen todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus ideas y debatir con ustedes. Su participación enriquece este espacio y nos ayuda a todos a desentrañar los misterios del espectáculo. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante, entretenido y lleno de información valiosa, no se olviden de dejar un gran me gusta, esa pequeña acción que nos motiva enormemente. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Asterisco y Asterisco Demet, para que también se enteren de las últimas novedades y puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de nuestro contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis profundos y exclusivas que los mantendrán al borde de sus asientos. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura del espectáculo. Chao, chao.